Santo y bendito sea Cristo Jesús. Santo tú eres para siempre, mi Dios. Alabado sea Cristo. Bendecido sea el Señor. Santo y bendito tú eres, mi Cristo. Alabado sea Jesús. Él le da yo. Santo sea el Cristo de Jesús. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Santo y bendito tú eres, mi Cristo. Santo tú eres, mi Dios. Santo mi Dios. Santo eres Cristo Jesús. Santo y bendito tú eres, mi Dios. Santo tú eres, Cristo. Santo tú eres, mi Dios. Bendecido sea tu nombre, mi Cristo. Santo tú eres, mi Dios. Santo y bendecido sea el nombre de Cristo Jesús. Muy bendecida noche para cada uno de los que se vayan a conectar, para aquellos que se vayan a conectar luego, aquellos que vayan a ver estas reproducciones por medio del canal de YouTube. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es un honor para nosotros traer otro mensaje más de parte de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga, Rafael Machuca, Dios te guarde. Primeramente, Dios, pronto nos veremos por allá. Y que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. En esta preciosa noche, pues, el Señor, pues, me ha permitido estar nuevamente igual a ti, Machuca. Dios te bendiga. Dale saludo a tu hermano. Permitirme esta noche nuevamente estar delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche el tema que traigo es la misericordia de Jehová. Todos sabemos que Jehová de los ejércitos tuvo misericordia para con el pueblo de Israel. Pero aquí el profeta Joel, él está explicándonos algunos puntos acerca de el llamado que Dios hace a cada uno de nosotros, especialmente para estos tiempos, a pesar de que esto todavía era el Viejo Testamento, pero estos profetas
lo mismo que dice a veces en el Nuevo Testamento, también lo estaban profetizando, que ya prontamente Cristo viene por su iglesia. Y la cita bíblica se encuentra en Joel, capítulo 2, versículo del 12 al 17, vamos a leer, y si acaso el Señor me lleva a algún otro versículo, pues por ahí seguiremos llevando este mensaje. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Versículo 13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Versículo 14 dice, quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él. Esto es ofrenda y liberación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompetas en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Versículo 16 dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, junta a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de tu tálamo la novia. Entre la entrada al altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al aprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está Jehová? Dios añada bendición a esta su santa palabra. Dios Padre Celestial, te doy gracias, Padre Santo. Imploro a ti, mi Dios amado, y vengo ante ti, Padre Santo, a darte gracias por esta noche, Padre Celestial, que tú has permitido que tu siervo, Padre, esté llevando este mensaje en esta noche. Padre, que sea usted poniendo las palabras en mi boca, en mis labios, usándome como instrumento tuyo, Padre. No te digo que me quites, sino que me uses, Padre Celestial, para llevar esta palabra al pueblo, Padre Santo, ya que hay necesidad de tu misericordia, Señor, por causa de la maldad del universo. Padre, te pedimos, mi Dios amado, que tú bendiga a cada uno, Padre Celestial, de aquellas vidas que aún no te han conocido, que tú bendiga, Padre Celestial, a los que se están conectando, Padre, y que tú bendiga a cada una de las familias en general, mi Dios amado, que hayan en todo el universo, Padre. Padre, estas cosas te las pedimos, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, gracias, Jesús. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Muy bendecida noche, Mary Castro. Este versículo 12 entrelaza con el versículo 13. Digo esto debido a que en el versículo 1, cuando nos dice, por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón. Para el tiempo antiguo, el rasgarse los vestidos era como una señal de luto, un dolor. Eso sucedió cuando
el pueblo de Israel fue a la guerra de Ai y perdieron 26 soldados. El pueblo y los líderes se rasgaron los vestidos. Ese es un símbolo de luto, pero eso es por fuera. Ahora, en este versículo y esto que estamos hablando es un llamado urgente de Dios cuando nos dice para el arrepentimiento. Es que hay que entender que sin arrepentimiento no hay salvación. Porque la salvación viene cuando nosotros nos arrepentimos verdaderamente de corazón. Cuando nosotros entendemos que hemos estado mal y que solamente en Dios está la solución. La solución en el arrepentimiento. No vamos a hablar por ahora de nuestro Señor Jesucristo, ya que estamos hablando del Antiguo Testamento, de Jehová de los ejércitos. Jehová, que es el que nos va a sentenciar a aquellas personas que no estén delante de él, que no estén militando a él, pero va a tener misericordia de un pueblo por el entendimiento del pecado que hubo desde el principio de la generación. Y eso es de entenderse debido a que siempre nuestro Señor nos da libre albedrío para que nosotros escojamos cuál es el mejor camino para que nosotros lleguemos a la presencia de Él. Y asimismo, para el arrepentimiento genuino y del corazón. Por eso nosotros no solo externamente tenemos que sentir ese arrepentimiento, cuando aquí la palabra nos dice: a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Esto significa que cuando nosotros ayunamos, oramos y pedimos a nuestro Señor con todo el corazón, cuando habla del llanto, es que el Espíritu Santo está constrigiendo nuestros corazones. O sea, cuando se habla de restringir, significa de que el Espíritu Santo está limpiando el corazón de cada uno de nosotros. Porque el Espíritu Santo es el que controla el alma, pero el alma llega al corazón. En el corazón es que están muchas cosas que tiene el ser humano, como los sentimientos que vienen de parte del alma. Nosotros reconocemos cuando estamos mal delante del Señor, pues venimos hacia Él con llanto de parto, con un dolor inmenso porque le hemos fallado. Pero la noticia bien importante es que aún nosotros le fallemos al Señor, Él nos perdonará, porque su misericordia es para siempre. Él no permitirá que nosotros nos perdamos. Él insistirá en rescatar nuestras almas, porque eso es lo que se va a salvar para el día de la redención, para el día que Jesucristo venga por su iglesia, el alma y el espíritu. Pero no solo externamente: Señor, perdóname, pero y en el corazón no lo sentimos. Tenemos que serlo de corazón, porque de eso es que se basa cuando habla del versículo 13 de rasgar nuestros corazones. Es desnudar nuestro corazón para que entre lo que es el arrepentimiento genuino por medio de la oración, por medio del ayuno y por medio del llanto. La voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es para con cada uno de nosotros. La voluntad de Dios es para siempre. Pero Dios pide volverá con el ayuno y el llanto. Por eso estamos hablando acerca de el ayunar y orar con llantos de parto. Porque una mujer cuando está encinta siente dolor y gime, grita. Pero asimismo el corazón de nosotros gime y grita cuando nosotros nos arrepentimos delante del Señor.
Y es algo que es bien hermoso. Cuando nosotros sentimos esa misericordia de parte del Señor, que es el que va a estar con nosotros en todo momento. Ahora, rasgando el corazón, conversión interior. Cuando nosotros rasgamos nuestros corazones, que abrimos nuestros corazones para ese arrepentimiento genuino, para ese arrepentimiento que viene de parte de nosotros hacia el Señor, donde el Señor en misericordia se acoge a nuestras súplicas, se acoge a nuestros clamores, y ahí viene la misericordia de Dios que nos cobija, nos ayuda, nos cuida, nos limpia de todas aquellas cosas que nosotros hayamos hecho en algún momento. Aquí el profeta Joel está diciendo que tenemos que estar fortalecidos y buscar de la misericordia de Dios, porque su misericordia es para siempre, si la buscamos en espíritu y en verdad. Y no está en las vestiduras, porque eso está por fuera. Ya ese tiempo de que se rasgaban los vestidos en forma de luto, en forma de que haya pasado algo, de que en qué fallamos, porque para aquel tiempo el pueblo de Israel, cuando perdió los soldados en la guerra de Ai, fue por un error del hombre, por Acán, que robó un tesoro de Jericó que era condenado para con Dios. Y ahí es que está el detalle, que cuando tú haces algo o nosotros hacemos algo que no es agradable para Dios, cuando vamos para el perdón tenemos que pedir perdón con todo nuestro corazón, porque de esa forma y manera en su misericordia el Señor nos perdonará. Porque es que no somos perfectos. El error no fue de nosotros. El error fue de la generación, de la primera generación en cuanto al pecado. Porque si venimos a ver, luego de Adán y Eva, después que fueron expulsados, Caín mató a Abel. ¿Por qué lo mató? Por envidia, por celos. Porque cuando nosotros le damos lo mejor de lo mejor a Dios, nosotros siempre seremos misericordiosos delante del Señor. ¿Y qué pasó con Abel? Abel dio de lo peor que él cosechó para aquellos tiempos. Pero si venimos a ver, por ahí es que entra el pecado del hombre. Ahora, si nosotros hemos fallado, si nosotros le hemos pecado delante del Señor, si nosotros le hemos fallado, nosotros vamos delante de su presencia, pedimos perdón y Él nos perdonará, porque ese es el Dios que nosotros le servimos, ese es el Dios que nosotros clamamos en todo momento de nuestras vidas, porque tenemos que tener un arrepentimiento sincero. Aquí Dios evita a volver a Él con todo el corazón. Cuando en el versículo 13 nos dice, rasgad vuestros corazones, no los vestidos. Ya los vestidos es cosa externa. Ahora, nosotros tenemos que rasgar nuestro corazón para que entre el perdón y la misericordia de Dios. Ahora, dice, y convertíos a Jehová, vuestro Dios. Qué bonito es cuando nosotros reconocemos, porque toda esta situación del ser humano, de nosotros, es que reconocemos cuando hemos fallado, cuando hemos pecado. Pero lo más importante es reconocimiento. Cuando nosotros reconocemos que aunque hemos fallado, hemos venido delante de Él, hemos venido delante del Señor y hemos pedido perdón. Miren, porque si me está mirando fulano no me va a dar la salvación,
porque si me está mirando aquel. No, nadie nos da salvación simplemente cuando nosotros nos vamos en el oculto, en lo secreto, y le pedimos al Señor que nos dé ese perdón. Y Él con su misericordia nos perdonará. Porque a un cambio interno de actitud, no solo un ritual religioso. Hay veces que vamos a hablar de los brujos. Ellos hacen rituales para que salvar a una persona, supuestamente ellos, pero es salvándolo para el enemigo. Ellos hacen rituales, hacen de cuantas cosas hay, matan una gallina, 10 gallinas para la sangre, hacerla simular que es la que va a limpiar o cuidar o proteger a esa persona. Mas sin embargo Jesucristo derramó su sangre por nosotros. Pero el Padre Celestial, con su misericordia, es el que nos ayuda a cada uno de nosotros. Ese era para aquellos tiempos, cuando Joel habló acerca de estas palabras, que si nosotros venimos arrepentidos con un corazón contrito al Señor, Él nos perdonará. Y eso es bien, pero que es bien importante, que hoy en día reconozcamos cuál es el propósito de Dios. Porque en muchas ocasiones se predica, pero en realidad tenemos que explicar. Porque para uno alcanzar la salvación tiene que haber remisión. Y si hay remisión, hay misericordia de Dios. Porque nos hemos redimido en base a nuestros pecados. Hemos reconocido que le hemos fallado a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 13 y 14, que van entrelazados también, nos dice: ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y liberación para Jehová vuestro Dios. Aquí es cuando nosotros realmente nos arrepentimos, cuando nosotros rasgamos nuestros corazones. Se enfatiza en exhortación a un dolor sincero por el pecado. Oiga, el pecado crea dolor al creyente. Crea dolor porque nosotros hemos reconocido quién es nuestro Dios. Nosotros hemos sabido quién es nuestro Salvador. Y en base a todas esas cosas, cuando nosotros pecamos, cuando razonamos, sentimos dolor, clamamos al Señor. De ahí es que viene la oración con llanto de parto. De ahí es que viene rasgar nuestros corazones, porque el corazón se constringe al saber que le hemos fallado a Dios, pero a la misma vez se alegra de que Dios tiene misericordia para nosotros y que esa misericordia es para toda la vida de aquel que quiera recibir esa misericordia. Porque hay muchas personas hoy en día que pecan y siguen pecando y siguen haciendo las cosas que no tienen que hacer. Pero cuando nosotros reconocemos, Dios mío, ya yo estoy cansado de esta vida. Mira, mi Dios, ya yo estoy cansado de tanta droga. Mira, mi Dios, ya yo estoy cansado de todas las cosas que yo hacía. Yo estoy cansado, Padre Celestial, que nunca tenía nada estable. Pero tú ahora me estás dando estabilidad. Tú me rescataste con tu misericordia. Tú me tienes en pie. Con tu misericordia tú has hecho de mi vida una persona nueva para ti. Por eso es que nosotros tenemos que arrepentirnos de corazón. Por eso es que el corazón es bien importante en esta parte. Hay personas que tienen el corazón duro. Hay personas que tienen callos en los corazones. Pero ¿cómo se rompe esa callosidad? Clamándole a aquel que está allá arriba. Porque hay muchas veces que estamos en contra de nuestra voluntad. Hay muchas ocasiones que no está en nuestro alcance,
pero todo en Cristo que nos fortalece. Está la solución de cada una de las situaciones del ser humano e inclusivemente de nosotros. Por eso nosotros tenemos que buscar de ese perdón. Es un perdón inmerecido, pero cuando nosotros tenemos esa misericordia de parte del Señor, ese perdón se aliviana, ese perdón desaparece. Pero ahí es que está el detalle. Tenemos que seguir buscando de Él. Tenemos que seguir buscando más y más y más y más. Es un dolor que a veces no lo soportamos, pero como decimos, en Cristo todo lo puedo lograr. Y muchas veces, en lugar de rasgarse la ropa como señal de luto superficial, pues el carácter se enfatiza que Dios es clemente y misericordioso. Por eso es que en muchas ocasiones nosotros tenemos que clamar a la misericordia de Dios. El Salmo 103, versículo 8, dice: misericordioso y clemente es Jehová. ¿Y qué más dice? Lento para la ira y grande en misericordia. Que nosotros podemos ser pecadores, que nosotros podemos pecar, que nosotros podemos hacer fuera de la voluntad de Dios, pero Él se tarda en la ira, porque Él nos da la oportunidad de que nosotros recapacitemos. Él nos da las oportunidades para que el cambio venga de parte de nosotros, y cuando el cambio viene, ahí es que viene la misericordia de Dios, que nos libra de ese castigo atroz que prontamente viene para la humanidad. También en el versículo, déjame conseguirlo por aquí rapiditamente, versículo 86, capítulo 86, versículo 15, dice: mas tú, Señor Dios. Aquí David estaba reconociendo que él había pecado, pero David, con misericordia de Dios, Dios lo perdonó. Acuérdense, el único pecado capital que tuvo David fue mandar a matar de la guardia de él para quedarse con su esposa. Pero con todo y con eso, David se arrepintió. Y miren cómo dice en el versículo 15 del capítulo 86. Mas tú, Señor Dios. Aquí David viene más que arrepentido, porque llama al Señor, nuestro Señor, Padre Celestial, Señor. Cuando nosotros nos arrepentimos en algunas situaciones en la vida, nosotros lo primero es: Señor, perdónanos. Señor, estoy arrepentido. Eso estaba pidiendo David, misericordia de Dios. Porque dice: mas tú, Señor Dios, misericordioso. Porque David sabía dónde que estaba la misericordia. David sabía dónde estaba el perdón. David sabía dónde que estaba la salvación de él, que lo podía librar del castigo en la venidera que iba a suceder para la humanidad. Porque a pesar de todo, David reconocía quién era Dios. Todos lo sabemos. Todos sabemos el proceder de David. Pero miren cómo termina. Nuevamente dijo en el versículo 103: lento para la ira y grande en misericordia. Es que la misericordia de Dios sobrepasa todas las esquemas del universo. Ahora, estamos hablando de Jehová. Para estos tiempos,
Es la gracia divina, esa es la misericordia que nos dice el Viejo Testamento, porque ahora vivimos bajo la gracia de Dios. Jesucristo siendo Dios, Jesucristo siendo parte de la Trinidad, de lo que es el Espíritu Santo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues ahora vivimos bajo la gracia divina de Dios. Si nosotros podemos fallar, podemos pecar, le pedimos perdón a Dios, pero es por su misericordia que vamos a ser salvados, pero en base a la misericordia de Dios. Porque Jesucristo va a abogar por los pecados de cada uno de nosotros. Pero ¿quién va a ser el que va a juzgar? El juzgador va a ser nuestro Dios, su Padre. Por eso nosotros vamos al Hijo cuando nosotros estamos en problemas, cuando estamos en situaciones, cuando ya no podemos hacer más nada, buscamos de nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios nos da la oportunidad del arrepentimiento. Miren, hay veces que no nos merecemos ni el arrepentimiento de Dios. Porque acuérdense en una cosa, Dios mira el corazón de nosotros. Él sabe si nosotros nos hemos arrepentido de corazón, porque nosotros podemos engañar a la congregación, nosotros podemos engañar a las personas. Yo estoy bien, yo estoy haciendo las cosas bien, pero no hubo un arrepentimiento de corazón. Porque convencido y arrepentido son dos cosas diferentes. Se convenció de que había fallado, se convenció de que había pecado delante de Dios, pero no rasgó su corazón para el arrepentimiento verdadero, porque ese es el que Dios va a mirar de cada uno de nosotros. Ahí es que Dios va a decir, este se arrepintió, se merece mi misericordia, pero aún no lo sienta la persona en el corazón y no lo haga de corazón. Dios nos sigue dando oportunidades. Pero eso es lo más bonito del Dios que nosotros le servimos. Que a pesar de que nosotros fallamos, a pesar que hemos pasado por diferentes dificultades, por cuestión de la vida como se vive hoy en día, pero nunca nos olvidamos de Él. Siempre pensamos en la redención, siempre pensamos en que Cristo es la solución de cada uno de nosotros. Pero esto nos ofrece restauración al pueblo de Dios. Si regresamos a Él, porque el punto principal que nos dice la palabra es que si volvemos a Él, Él con sus manos abiertas nos recibirá, porque Dios no es un Dios castigador. Dios es un Dios misericordio, pero es lento para la ira, pero grande en misericordia. El versículo 15 dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Justamente con el 16 dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Esto nos reafirma la necesidad de una respuesta de Dios. Porque ahora vamos en congregación. Porque nos dice la palabra que tenemos que congregarnos. Y cuando nosotros nos congregamos, somos el cuerpo de Dios. Pues ese cuerpo se va creciendo en masa y más, y crece más para la gloria de Dios. Ahora, esto nos reafirma a nosotros la verdadera necesidad de que Dios nos responda con misericordia, que Dios nos
cure de la maldad, que Dios mire la situación de cada uno de nosotros. Todavía seguimos siendo pecado, nada más por tener esta carne que es más mala que Satanás, pero tenemos al Espíritu Santo que es el que controla a esta carne. Eso es misericordia de Dios. Eso es lo que Dios da a su pueblo. Un consuelo que a pesar de que somos pecadores, Él nos va a cuidar para toda la eternidad. Pero tenemos que buscar su misericordia en tiempos que están viniendo, que son los tiempos de los juicios. Ahora para este tiempo es que más tenemos que buscar de Dios. Miren, mi hermano, si ponemos a mirar, ay santo, la palabra a mí me dice en Apocalipsis que vendrá el falso que va a poner paz a las naciones. Estamos viéndolo. Estamos viéndolo. Es una paz falsa. Porque se le está haciendo la entrada al anticristo. Se le está haciendo el camino para que el anticristo ya venga. Porque ya esto está por terminar. Ya Dios no aguanta más. Simplemente su Hijo unigénito, me imagino que le dirá: Padre, dale más oportunidades a Ángel Machicote. Padre, dale oportunidades a los hermanos que están por ahí. Padre, dale oportunidad a la humanidad, porque yo tengo fe de que ellos se van a arrepentir. Porque lo que viene, lento para la ira, pero su misericordia es grande para todo aquel que la busque, para todo aquel que la quiera, porque su misericordia es para cada uno de nosotros. Pero estamos en los tiempos de los juicios. Ya prontamente Cristo viene para la iglesia. Por eso es que nosotros tenemos que estar buscando de esa misericordia de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que rasgar nuestros corazones, no rasgar los vestidos, porque no es por fuera la situación está por dentro, en el corazón. Y si nos rasgamos nuestros corazones, abrimos nuestros corazones para que la misericordia de Dios penetre y entre en nosotros, la misericordia de Dios nos arropará para siempre. Porque esa es palabra de Dios. Eso es promesa de Dios. Él prometió estar con su pueblo, pero un pueblo arrepentido, un pueblo que preste su corazón para Él. Pero esto refleja un verdadero cambio de corazón. Porque el que quiere cambiar, cambia. Vuelvo y repito, como dije anteriormente. El que no quiere cambiar, pues no cambia. Pero acuérdese en una cosa, que con todo esto, Dios nos va revelando y nos va dando golpecito a golpecito. Pero hay veces que no lo entendemos. Hay veces que no entendemos del proceder de Dios. Cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Años atrás, Él lo hizo conmigo. Accidente, morir ahogado, morir por causa de alguien que me quitara la vida. Pero Él siempre decía: no, mi hijo, yo te crié desde el vientre de tu madre. Yo te escogí desde el vientre de tu madre. Y el que te va a quitar la vida soy yo. Pero tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo. Tienes que buscarme. Tienes que arrepentirte, pero de tu corazón. Llegó el momento del arrepentimiento. Y cuando llegó ese arrepentimiento, mi corazón se rasgó para que entrara de lleno el poder de Cristo Jesús, que es lo que me está dando hoy en día. Para que yo le alabe. Oye, Dios nos escoge
a cada uno de nosotros para que nosotros le agrademos, para que nosotros con su misericordia hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero qué bonito es cuando le buscamos de todo corazón, cuando le buscamos con ese deseo de llevar un mensaje. Hay veces que yo voy a hacer un mensaje, después que he leído la palabra, casi llegando a la hora del mensaje, se me presenta como un desgane, se me presenta como un deseo de que no quiero hacerlo el mensaje, pero siempre digo, Padre, reprendo a Satanás, porque esto no es tuyo. Dame la fortaleza y lo voy a hacer porque como quiera lo voy a hacer. Hay muchas personas que me dicen guerrero, pero eso de guerrero para el tiempo de Israel eran personas que hacían la voluntad de Dios, pero con espada. Nosotros lo hacemos con esta espada que tenemos aquí, con la palabra de Dios. Con esa es la forma que nosotros guerreamos para vencer al enemigo, porque hay que pelear contra las potestades, principados y todas esas cosas que hay en las tinieblas. Porque esta lucha no es contra carne ni sangre, esta lucha es contra principados, potestades, príncipes de las tinieblas en las regiones celestiales. Cosa que no vemos, ¿verdad que no? Pues hay que pelear con esa, porque si nosotros no vemos a Dios, si nosotros solo vamos por fe es que nosotros confiamos en Dios, pues entonces hay que confiar en el Señor, porque Él es el que nos va a librar de todas esas cosas y es el que nos va a dar la fortaleza para pelear con todas esas potestades que hay en las tinieblas. El versículo 16 dice, reunid al pueblo, santificad la reunión, junta a los, ¿quiénes? Ancianos. Yo me voy a parar un momentito aquí, porque hay personas que están, no sé, quizás los nuevos, qué sé yo. Anciano no significa este servidor que tiene para 68 años. Anciano no significa Carlos Luciano que va para los 70. Anciano no significa nuestro hermano que está por aquí Machuca. Anciano es todo aquel que tiene conocimiento de la palabra de Dios, que es el que puede ayudar a aquellos nuevos que no tienen conocimiento y se llenen de conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el anciano de la iglesia. No son los viejitos. Perdone, yo soy más que viejito también, pero no son las personas de edad. Son aquellos que saben y conocen de la palabra, pero no hacen la voluntad de Dios. Aquellos que saben llevar una palabra y enseñarle a otros. Ese es el verdadero anciano de las iglesias. Puede tener 30, 25 años. Pero si está lleno de conocimiento de la palabra, es la persona que va a llevar la palabra del Señor a aquellos, para que Dios también tenga misericordia de la humanidad, de los que vienen nuevos, que no conocen al Señor. Pero miren, congregad a los niños y a los que maman, eso quiere decir los bebés, salga de su cámara el novio y de su talamo la novia. Esto nos enseña, ante una crisis espiritual, el juicio divino que se aproxima, porque tenemos que estar unidos. La iglesia tiene que estar reunida para que el Señor con su misericordia esté con cada uno de nosotros. Porque la iglesia no es el templo es el lugar donde nosotros nos vamos a congregar, que es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. La salvación es individual, pero es colectiva también. Es para que todos unidos y unánimes aprendamos del uno al otro.
porque eso se trata el evangelio. Es igual que las parejas. Ayuda idónea significa es una persona que puede ayudar a la otra persona a seguir creciendo en el ministerio. Pero la otra parte también puede hacer crecer a la otra, porque Dios nos da el conocimiento diferente a cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios crea, misericordia en un pueblo de Él. Porque la respuesta es correcta. Es la reunión de todo el pueblo de Dios. Cuando todo el pueblo está reunido, cuando todo el pueblo está buscando un solo sentir, cuando todo el pueblo está buscando una salvación para que Dios caiga en misericordia y seamos cobijados por su misericordia, que será para siempre. Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido benévolo con el pueblo. Ahora, ¿qué estamos haciendo para agradarle? Ahora es que tenemos que ir rasgando nuestros vestidos, nuestro corazón. Perdón, no el vestido, rasgando nuestros corazones. Arrepentirnos de corazón. Pedirle de corazón. Santo sea el Señor. Porque es la reunión de todo el pueblo de Dios. Tenemos que estar reunidos, buscando en un solo sentir, pero buscando su perdón, que es bien importante, y misericordia de manera unánime entre todos. Ayudarnos los unos a los otros para recibir esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Para terminar, el versículo 17 dice: entre la entrada y el altar lloren. Mire cómo dice: los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está Jehová? ¿Dónde está Dios? Ahora, el arrepentimiento genuino mueve a Dios a misericordia. Porque cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón, el Señor se mueve a misericordia en nuestras vidas. Pero evita la vergüenza. Pero no una vergüenza delante del hombre, la vergüenza delante de Satanás, porque cuando nosotros fracasamos y Dios no nos da misericordia, quien se va a burlar de nosotros es el enemigo. Lo logré, pero con Cristo Él está derrotado. Eso piensa Él. Lo logré. Pero no sabe que nosotros tenemos un Dios de poder, que nosotros tenemos un Dios que Él nos da misericordia. Nosotros tenemos un Dios que cuando nosotros le clamamos con todo nuestro corazón, Él estará con nosotros, permitiendo restauración en nuestras vidas espirituales y físicas también. Por eso es que nosotros, el arrepentimiento no es por fuera, dejarlo bien por fuera que la gente nos vea. El arrepentimiento tiene que ser de corazón. Así que Dios les bendiga, Dios me los guarde.
hasta aquí el Señor me ha traído estas palabras. Así que busquemos de Dios, busquemos del Señor, busquemos de su amor, busquemos de su poder y de su sabiduría, porque Dios estará con nosotros para siempre. Así que vamos a orar, no sin antes darle las gracias a cada uno de los que estuvieron presentes. Que el Señor le siga bendiciendo y que el Señor le siga llenando de poder y misericordia, que la necesitamos grandemente como pueblo de Dios que somos. Porque a pesar de que estos son las redes sociales, pero aquí en Puerto Rico, en Honduras, El Salvador, en donde quiera, Venezuela, Santo Domingo, somos un cuerpo en Dios. Por eso es que hay que tener unión entre nosotros mismos, porque en el pueblo de Dios y en la misericordia de Dios no hay cabida para separaciones, no hay cabida para envidia, no hay cabida para no estar unidos los unos con los otros. Eso es lo que Dios pide de su pueblo, que nos unamos en un solo sentir. Y ese sentir es buscando la misericordia de Dios. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Padre, tú por permitirme traer este mensaje, Padre. Ahora entrego este mensaje, Padre, pidiéndote, mi Dios amado, que aquellos que no lo puedan ver estas reproducciones luego, Padre Celestial, puedan entender, Padre Santo, que tenemos que tenerte a ti en nuestros corazones, Padre. Tienen que entender que tu misericordia es para toda la vida, Padre Celestial, y que tu misericordia es la que nos hace libre, Padre. Tu misericordia es la que nos va a llevar al reino de los cielos. Padre, te pedimos, Padre Celestial, por cada uno de los hermanos que estuvieron presentes, Padre, bendícelos, guárdalos, cuídalos, Padre Celestial. Padre, llénalos de ti cada día, mi Dios amado. Llénalos de tu poder, mi Dios amado, y que juntos, como pueblo tuyo que somos, Padre Celestial, Padre, tú nos cobijes de tu santa y bendita misericordia, Padre Santo. Oh, por tu Hijo amado te lo pedimos, mi Cristo amado, ya que vivimos bajo una gracia divina, Padre Celestial. Padre, la gracia misma que va a ser la que nos va a salvar, Padre Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Gracias, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo, mi Dios. Amén, amén y amén. Así que Dios les bendiga. Así estaremos, Rafael. Déjame apuntarte por aquí. Familia Machuca. Espero que José se encuentre bien y todos los demás, porque siempre le mando un mensaje a José Carlos, que él está militando con ustedes y parece que, no sé, no les dice nada o no sé qué pasa. O se le olvida, porque como Carlos tiene sus problemas. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta mañana con nuestro evangelista Carlos Luciano desde Filadelfia, Estados Unidos. Así que, Rafael, después cuando pueda nos damos una llamadita mañana cuando tenga tiempo para saber cómo están las cosas por allá. Ya prontamente, primero Dios, estaré por ahí. Dios les bendiga a todos.